Vale, pues vamos a seguir los capítulos con el de etología y manejo. La etología es vital para entender el bienestar animal porque la etología, lo tenemos definido. Etología es igual a comportamiento animal, es el conjunto de reacciones que presentan los animales frente a estímulos internos y externos, ¿vale? Y depende de factores instintivos y intrínsecos al animal y evidentemente también de factores ambientales, aprendidos, adaptativos, ¿vale? El comportamiento animal, bueno, sigue los mismos preceptos que el humano. Los animales tienen un comportamiento instintivo muy marcado. Casi todas las especies ganaderas tienen un comportamiento instintivo de fuga, son animales depredados, no depredadores. Entonces, esto determina muchísimo los patrones de comportamiento que tienen. Entonces, como en los humanos, un animal individual tiene factores genéticos que determinan su comportamiento. Cada animal es diferente de manera intrínseca. Y luego, evidentemente, los factores ambientales modifican este carácter que tiene el animal individualmente. Un ejemplo de ello, por ejemplo, la raza Pietrain de cerdo es una raza que se caracteriza por no tener muy buena reacción ante estímulos de estrés. Son animales muy nerviosos, se estresan muy fácilmente y esto es un factor genético intrínseco de esta raza, pero esto lo puedes minimizar con unos factores ambientales que minimicen el estrés o lo puedes maximizar y empeorar con unos factores ambientales que no les vengan nada bien, ya que tienen esa característica inicial. Entonces, es muy importante entender los preceptos de la etología, cómo identificar, interpretar el comportamiento animal para poder llevarlo de la manera menos estresante posible a donde nosotros queremos. Entonces, antes hemos hablado de los indicadores de ausencia de bienestar animal. El bienestar animal conlleva una subjetividad muy importante porque cada cuidador, cada inspector o cada agente de la cadena tiene que valorar si para él el animal está sufriendo un estrés innecesario, un dolor innecesario o un sufrimiento. Entonces, esto conllevaba muchísima subjetividad al valorar esto. Entonces, la subjetividad no va nada bien para los estándares de bienestar animal ni para ningún estándar porque no nos permite solucionar problemas de manera uniforme ni abarcarlos de manera uniforme. Entonces las respuestas van a ser muy heterogéneas y no vas a llegar a un fin común. Entonces, un poco el entender los indicadores de ausencia de bienestar, que hay que entender que varían en función de la especie, en función del medio, muchos factores, muy multifactorial, pero más o menos podemos tener unas ideas generales de indicadores de ausencia de bienestar para saber cuándo reaccionar, cuándo es necesario reaccionar ante una pérdida de bienestar. Entonces, vamos a poner unas imágenes ejemplo, por ejemplo, y vamos a aprender un poco a interpretar estas imágenes. Y hay que hacer un poco de concienciación para que luego en la granja seamos capaces de cosas que antes no veíamos, poder verlas ahora, porque tenemos el ojo un poco más hecho. Vale, entonces, ¿qué podemos ver aquí? Esto es una granja de frisonas de leche. Entonces vemos algunas que debe ser un día de calor porque aquellas están todas agalopadas en la sombra, descansando. Bueno, parece que están bien, tiene pinta de que tienen calor, pero bueno, están en la sombra, protegidas. ¿Qué pasa con este animal que está en primer plano? Pues que no está protegido del calor ni del sol, entonces se ve pues un evidente jadeo. No sabemos si esto es un poco de espuma de saliva que está echando, pero tiene bastante pinta de tener disnea, dificultad respiratoria por el calor y bueno, es bastante probable que sufra un golpe de calor si no remediamos la situación de que esté desprotegida de las condiciones climáticas. Entonces, pues, cabeza agachada, jadeos, salivación, los ojos así decaídos, tiene una posición pues más arqueada de sufrimiento y más decaída, ¿vale? Entonces, bueno, estos son varios de los signos. Pasamos y saltamos a los animales de compañía. Esto es una estereotipia que tienen bastantes animales de compañía. ¿Qué es una estereotipia? Una estereotipia es como lo que llamaríamos en las personas como una manía. Una manía cuando un animal
Entonces desarrollan como manías que son llamadas estereotipias en los animales, que suelen ser compulsivas y obsesivas. Entonces, ¿qué pueden hacer? Desde tragar aire, que también pasa mucho en los caballos estabulados en cuadras, desde tragar aire hasta morderse la cola, arrancarse el pelo, darse golpes contra la pared compulsivamente. Bueno, hay bastantes rasgos de estereotipias que son bastante detectables, como los que os estoy diciendo. Este es uno de ellos, nos está dando así golpes contra la pared, pero bueno, está lamiendo la pared, que es otra estereotipia. Sobre todo, algo para detectarlas muy fácil es que son manías obsesivas y compulsivas. O sea que no las hacen de manera aislada, sino que las hacen repetidamente en el tiempo y cuando están menos estimulados. Entonces, bueno, de esa manera es fácil de detectar y evidentemente la acción correctiva que deberíamos implementar aquí es un enriquecimiento del medio, un cambio de actividades, enriquecimiento, mayor actividad. Siempre hay que mirar a las necesidades básicas, que volvemos otra vez al concepto de 5 libertades. Hay que volver a las 5 libertades de hambre, sed, malnutrición, dolor, estrés y no poder expresar sus comportamientos naturales, ¿vale? Entonces, por eso esta es la definición principal de bienestar animal, la de las 5 libertades, porque te puedes ir de las incidencias que vas teniendo, puedes irte a esta definición para detectar la causa y cómo corregirla. Entonces, otra. ¿Qué estamos viendo aquí? Bueno, ovejas que evidentemente no están en las condiciones que deberían de densidad en una cuadra. Y bueno, vemos además de que no pueden, una, iba a decirlo más tarde en el capítulo de densidades por especies, pero bueno, como una guía fácil para valorar la densidad adecuada en cuadras de animales, ¿vale? Es que por regla general, luego vienen las especificidades de densidades por especie, pero por regla general, en todos los las órdenes legislativas que hay para cada especie, la principal es que un animal tiene que ser capaz de ponerse de pie, sentarse y darse la vuelta sobre sí mismo en estabulación. Entonces esto nos puede dar un poco de orientación de si estamos siguiendo una densidad apropiada o no para la especie de la que estamos hablando. Y no para la especie de la que estamos hablando, sino en general. Vosotros podéis ver aquí que ninguno de estos animales de estas cuadras son capaces en estos momentos ni de sentarse igual sí, pero luego de levantarse no, ni de darse la vuelta sobre sí mismo, eso sí que no. Entonces, esta es como una pista rápida que tenemos si no tenemos a mano una calculadora, un papel, un lo que sea, para calcular la densidad y el espacio mínimo por animal, podemos hacerlo bastante a ojo y no nos equivocaremos mucho, ¿vale? Que si un animal es capaz de darse la vuelta sobre sí mismo y de tener un espacio mínimo personal, estamos cumpliendo más o menos las necesidades de densidad. Entonces, aquí vemos una oveja contra una pared. Se ven varias cosas. A ver, esta imagen es bastante evidente, pero además de las evidencias del tercio posterior tan manchado, que, bueno, en muchos casos pueden evidenciar un problema digestivo de diarreas, porque podemos ver que tiene todo el tercio posterior manchado. Vemos que en algunas zonas tiene algunas escoriaciones, algunas heridas, zonas sin pelo. Tiene una condición corporal no idónea y además es que está pegada a la pared y esto es lo otro es un poco más evidente, pero esto es lo que quería mostrar con esta imagen, sino que es que el animal está pegado a la pared, como mirando hacia la pared, un poco así decaído, como hemos visto antes con la vaca frisona, pero está pegado a la pared y cuando los animales se pegan excesivamente a la pared es porque buscan protección de algún tipo, ya sea porque estén estresados como porque sienten dolor. Entonces, los animales aislados y en rincones y pegados a la pared, esto es uno de los indicadores de ausencia de bienestar animal más universales, por así decirlo. Vale. Y este corral de ovino, que como podéis ver, están todas, bueno, las ovejas son muy gregarias por naturaleza, pero como podéis ver, están todas pegadicas a un rincón, todas juntas y nos están mirando así como, ¿vale?
las ovejas tienen un instinto gregario que cuando se sienten amenazadas o estresadas, lo que hacen es juntarse, irse a un rincón, como hemos dicho antes, y a modo de protección, ¿vale? Entonces, cuando un animal, depende siempre de la especie, hay animales más interactivos y otros menos, las ovejas no son de los más interactivos, cuando un animal está en un corral, te acercas, no se aleja, interacciona con el medio, esos suelen ser indicadores de presencia de bienestar animal. Y cuando un animal instintivamente huye, no busca la interacción con los criadores, se aísla, se protege, bueno, puede indicar falta de alguno de los aspectos clave de bienestar animal. ¿Vale? Entonces, simplemente para redundar en esto, es que las especies ganaderas que usamos productivamente son especies presa, y esto hay que tenerlo claro para la interpretación de su comportamiento y el manejo de los mismos, porque tienen una alta reactividad, un alto instinto de vigilancia, de fuga, de nerviosismo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que no va bien para el manejo? Porque la clave de esto es minimizar los estímulos de estrés. Si tú minimizas los estímulos de estrés para estos animales, el manejo es muchísimo más fácil y es lo que hay que intentar ir hacia eso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que les va mal a ellos como especies de presa? Objetos, personas, animales, todo lo que sea desconocido, brillante, demasiado abrupto, ángulos muy rectos, ruidos fuertes, por supuesto, saltos, cualquier tipo de golpe, vocalización muy alta, la iluminación excesiva y deficiente también, las corrientes de aire, la mala ventilación. Bueno, siempre hay que intentar minimizar esos estímulos de estrés para que sean lo menos bruscos posibles, ¿vale? Y aquí es donde entra el concepto de la zona de fuga, flight zone o zona de fuga. Esto es clave para el manejo animal y por eso he puesto aquí este gráfico, porque yo creo que lo expresa bastante bien. Aquí tenemos al animal, que es una vaca, ¿vale? El concepto de la zona de fuga es muy específico de cada especie, porque claro, no todos los animales tienen el mismo rango de visión, ¿vale? Las especies de presa tienen el rango de visión bastante amplio, porque tienen que ver lo que se les acerca por los lados por si tienen que huir, ¿vale? Entonces, bueno, por ejemplo, un rumiante estándar, ¿vale? Tiene una zona de visión muy amplia, ¿vale? Entonces, todo lo que entre en su zona de visión lo va a tener más controlado. Y lo que esté en un ángulo ciego, ¿vale? Como puede ser este, va a tener a los animales intranquilos y siempre se van a estar así girando a ver qué es lo que haces tú como cuidador o manejador de un animal, ¿vale? Hay que tener en cuenta la zona de visión del animal y el ángulo ciego de cada uno de ellos, ¿vale? Entonces, el principio general de esto, ¿qué es? Que tienen como un punto de equilibrio que está aquí, en esta línea lo expresa bien, ¿vale? Lo marca. Entonces, aquí tiene un punto de equilibrio que suele ser aquí en la cruz del animal, en lo que serían nuestras escápulas, que si el cuidador del animal pasa por delante de este punto de equilibrio, el animal se quedará quieto porque verá que estás delante de él, ¿vale? Y si el cuidador vuelve a rectificar la posición y vuelve por detrás del punto de equilibrio, si tú te pones viniendo desde este lado al animal izquierdo trasero y avanzas con él, el animal avanzará contigo. En el momento que sobrepases el punto de equilibrio, el animal parará. Y así todo el rato. Entonces, la clave para el manejo de un animal, además de no invadir o no invadir el espacio personal, porque si lo invades provocarás un movimiento del animal y si no lo invades, el animal se quedará quieto, jugar con el espacio mínimo y personal, entre comillas, del animal y el punto de equilibrio hará que un animal se mueva, se pare o lo que nosotros queramos que haga, básicamente, ¿vale? Entonces, aquí tengo un vídeo que muestra bastante bien el punto de equilibrio del animal. Entendiendo el manejo del ganado lechero. El manejo del ganado lechero es traído a usted por el Programa Nacional de las Ganaderías Lecheras y el Programa Nacional de Garantía de Calidad de Carne Vacuna en compañía con el Consorcio de Educación y Entrenamiento de los Estados Unidos.
El manejo hábil, seguro, eficaz y eficiente. Vamos a ir directamente a la zona La de zona fuga. de fuga es la zona de seguridad del animal. Es una zona o espacio imaginario alrededor del animal. La zona de fuga puede variar en tamaño dependiendo del grado de comodidad que el animal tenga estando cerca de los humanos. Si un animal no está acostumbrado a los humanos, su zona de fuga será más grande. Si el animal está acostumbrado a ser manejado y asocia el manejo del humano con experiencias positivas, su zona de fuga será pequeña y será aún más pequeña con el tiempo. Los animales tienen sus zonas de fuga individuales, pero la manada como grupo también tienen una zona de fuga. Los animales agitados tienen una zona de fuga más grande que los calmados. Recuerde, la zona de fuga es la zona de seguridad o comodidad de la vaca. El tamaño de la zona de fuga varía dependiendo del animal. Animales agitados tienen zonas de fuga más grandes que los calmados. La manada también tiene zona de fuga. Usando la zona de fuga. Esto es lo interesante para el manejo. Cuando el manejador entra a la zona de fuga, el animal tratará de alejarse, y cuando el manejador se sale de la zona de fuga, el animal se detendrá de nuevo. Cuando se entra a la zona de fuga, lentamente y sin movimientos repentinos, el animal responderá lentamente alejándose hasta cuando la zona de fuga haya sido desocupada o restaurada de nuevo. Cuando se entra a la zona de fuga a la fuerza o rápido, el animal correrá o huirá. Conocer y entender dónde empieza la zona de fuga de un animal y entrar o salir es la clave para mover animales efectivamente y en la dirección deseada. Recuerde, use la zona de fuga para mover vacas. Cuando se entra a la zona de fuga, la vaca se alejará. Cuando se sale de la zona de fuga, la vaca se detendrá. Entre y salga de la zona de fuga para mover y dirigir vacas. Usando presión para controlar la velocidad. Note que cuando el manejador ejerce presión en la zona de fuga del animal, aumenta la velocidad y al disminuir la presión sobre la zona de fuga del animal, irá más despacio. Suave presión en la zona de fuga en la dirección correcta es suficiente para mover a un animal o un grupo en la dirección deseada. Si una persona entra en la zona de fuga de un animal desde el frente, el animal tratará de voltearse y alejarse para restaurar la zona de fuga. ¿Qué es la zona de fuga? A. La zona de fuga es un espacio imaginario alrededor del animal en el cual se siente seguro. B. La zona de fuga es cuánto tiempo le toma a la vaca moverse a la sala de ordeño. C. La zona de fuga es la distancia que un animal correrá cuando usted se acerca mucho. D. La zona de fuga es un área que se hace más pequeña si el animal está estresado. El punto ¿Qué de es el equilibrio punto de también. balance? Balance, equilibrio, lo mismo. El punto de balance es un punto o línea imaginaria en el cuerpo del animal en algún lugar cerca de los hombros. Este es un punto esencial. Note que el manejador pasa a ese punto de balance, la vaca se mueve hacia adelante y cuando se mueve frente a ese punto de balance, la vaca se detiene. Trabajando con el punto de balance es la forma que permite que un manejador controle la velocidad y dirección del movimiento de la vaca. Recuerde, el punto de balance es un punto o línea imaginaria cerca del hombro del animal. Cuando el manejador se mueve atrás del punto de balance, la vaca se moverá hacia adelante. Trabajando el punto de balance, una forma de arrancar y parar permite que el manejador controle la velocidad y la dirección. Usando presión y liberación. Al moverse más al fondo dentro de la zona de fuga,
un manejador ejerce más presión sobre el animal, haciendo que responda y restaure su zona de fuga. Esta presión puede causar que un animal reaccione más rápido y que acelere su velocidad. La presión es una amiga cuando esté moviendo animales. Es un acto de persuasión. La presión debe ser liberada así van de la mano. Es mucho más efectivo trabajar continuamente en el borde de la zona de fuga, entrando y saliendo y presionando y relajando de forma que señales claras sean constantemente enviadas a los animales. Use la menor cantidad de presión necesaria para mantener los animales calmados y moviéndose sin peligro. Mucha presión puede causar pánico en el animal y esto puede causar lesiones tanto en el animal como en el manejador. Recuerde, entrando y saliendo de la zona de fuga es presión y liberación. Es más efectivo trabajar continuamente entrando y saliendo al borde de la zona de fuga. Use la menor cantidad de presión necesaria para mantener los animales calmados y moviéndose sin peligro. Vale. Pues bueno, este es un poco el concepto que quería mostraros, porque la clave y el problema que pasa en muchos centros de manejo, ya sean explotaciones, centros de sacrificio, el problema es que los manejadores tocan excesivamente a los animales y acaban por golpearlos, vocalizaciones fuertes, y esto es algo que no es nada deseable para un manejo eficiente de ganado, porque cuantos más los golpeas, más gritas, más cercos se vuelven los animales, sobre todo determinadas especies. Entonces, hay que tener claro los conceptos que acaban de explicar en este vídeo, que es bastante explicativo, y hay que tener claro también que a los animales hay que darles órdenes que no sean contradictorias. Entonces, además de trabajar con las zonas de fuga, el punto de equilibrio, hay que jugar con lo que ha dicho, la presión-liberación, ya que si siempre ejerces presión, el animal no lo verá como algo beneficioso para él. Pero si cuando ejerces presión, ejerces luego liberación, cuando el animal hace lo que tú quieres, el animal lo asociará a cosas positivas. Los animales asocian acciones a cosas positivas o negativas. No tienen un discernimiento más complejo de las acciones que ejercemos sobre ellos. Entonces hay que dar órdenes que sean poco contradictorias, muy claras y para las que obtengan beneficio. Hay que ser muy constantes en nuestras acciones y no confundirlos, por así decirlo. Entonces, ahora os voy a poner un vídeo que me parece curioso para entender un manejo sin contacto, que es a lo que queremos llegar a un manejo eficiente sin contacto. Un vídeo de un perro pastor manejando ganado vacuno, me parece que es en Norteamérica, para que veáis que un perro pastor tiene unas habilidades naturales innatas de manejos de ganado. Y a veces sí que recurren a contacto, pero por norma general ellos no contactan con los animales para manejarlos y manejan gran cantidad de animales. Entonces, muchas veces se dice, no, pero manadas grandes no se pueden manejar si no contactas. Por ejemplo, los elementos de los pabellones de PVC, las palas que se usan para manejar ganado porcino, sobre todo. Muchos manejadores creen que no es posible manejar ganado sin tener que recurrir a las palas de manejo, pero sí que lo es. Lo que pasa es que tienes que tener unos principios los tienes que entender bien, los tienes que tener bien marcados y los tienes que saber usar, sobre todo, ¿vale? Por eso os voy a poner pues el ejemplo curioso de este perro pastor que siempre me gusta poner. Ahora con Yastel 5G al alcance de todos. Bueno, Esta cámara de seguridad con forma de bombilla está revolucionando el sector de la videovigilancia. My brother Michael went out ahead of me with the tractor and Annie. He sent Una vista Annie to aérea gather the cows and bring him to this corner where he rolled out a couple bales to keep them content. This video starts after I joined up with him. Here I'm sending Annie out again so that we can get the herd headed out on the trail. On this day, I'm going to use two of my young Higgin Tree cow dogs
Laddie, and Rietta to help Annie move the cows to fresh pasture. Si os fijáis, el The animal, el pasture we're perro, headed for is está 4.5 usando miles el away. punto de fuga For obvious reasons, I y el didn't punto de video the whole equilibrio thing, para mover but al I was ganado. able to get bits and pieces with the drone and my cell phone to share with you all. Está usando, sin ningún tipo de contacto, el principio del punto de fuga y el punto de You will equilibrio. also notice I speeded up in a few places to make it a little shorter and yet tell as much of the story as possible. At this point, we set up to take the lead, and the dogs will bring them on behind. To start with, I'm going to send Laddie out to help Annie. And if that goes well, I'll let Rietta out to help a little farther down the trail. Ahora suelta un segundo perro, pero vamos, hay muchos animales para 2 perros. Y fijaos que sin ningún tipo de contacto, pues están usando los puntos de equilibrio y de fuga para meter a los animales por un sitio bastante limitado y estrecho. Esto es bastante explicativo de lo que acabamos de ver. Entonces, bastante ilustrativo. Vale, pues a esto nos referíamos, ¿vale? Entonces, una vez explicada la etología, el comportamiento animal, ¿para qué tenemos que entender la etología y saber usarla? Pues para manejar a los animales en granja, que eso es uno de los pilares básicos del bienestar animal. Un manejo correcto, inteligente y con mínimo contacto es lo deseable, porque va a reducir el estrés a niveles mínimos, porque lo que más estresa a los animales, aparte del hambre y del dolor, es el estrés de manejo. Y bueno, esto ha servido para introducir el siguiente capítulo de manejo que vamos a empezar pues en